Bienvenidos a Mathematics. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a trabajar con logaritmos. Específicamente vamos a identificar la propiedad que debe aplicarse para resolver este problema que enuncia de la siguiente manera. Logaritmo de 1 sobre 27 en base 3 es igual a menos 3. Así está el enunciado del problema y pues tenemos que hacer un procedimiento para poder identificar si se trata de la propiedad del producto, la propiedad de la raíz del cociente, también conocida como división, o de la potencia. En todo caso, recordemos el criterio del logaritmo. ¿Qué es el logaritmo? Cuando hablemos de logaritmo, inmediatamente pensemos en un exponente, porque el logaritmo es el exponente al que se eleva una base. ¿Y para qué? Para obtener un resultado. Es así que el logaritmo de base b de una cantidad a es igual a c. Y como lo interpretamos de la siguiente manera, que la base b elevado a este valor que está aquí, c, debe ser igual a esta cantidad que está aquí. Demostrando específicamente el logaritmo de base 100, también es importante aclarar aquí, de base 10, perdón, también es importante aclarar que si no se escribe aquí qué base, se sobreentenderá que es 10. Logaritmo de base 10 de la cantidad 100, ¿cuánto es? 2. ¿Por qué? ¿Por qué es 2? Porque la pregunta para responder a ese problema es el siguiente. ¿A qué exponente se debe elevar el 10 para que dé 100? Entonces, ese exponente es 2. Por lo tanto, el logaritmo de base 10 de la cantidad 100 es igual a 2. Y aquí lo que estamos haciendo es comprobándolo. 10 a la x es igual a 100. 10 a la x es igual a 100. ¿Qué exponente debe tener este 10 para que sea 100? 2. Entonces, el logaritmo de base 10 de la cantidad 100 es igual a 2. Y estas son las propiedades de los logaritmos. El logaritmo de un producto es igual al logaritmo de la primera cantidad más el logaritmo de la segunda cantidad. El logaritmo de un cociente de una división es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. El logaritmo de una potencia es igual al producto del exponente por el logaritmo de la base. Obviamente en todos los casos, pues, teniendo en cuenta de qué base se está tratando este logaritmo, ¿sí? Logaritmo de un radical, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo de la cantidad subradical dividido para el índice de la raíz. Logaritmo de base n de a, es decir, cambio de base, si queremos cambiar de base, esta base en este caso es n, la podemos cambiar a cualquier base. Le coloco aquí de manera general x, ¿a qué es igual? Es igual al logaritmo de la nueva base, es decir, x, de la cantidad que estábamos intentando buscar, pues su logaritmo dividido para el logaritmo de la nueva base. ¿De qué? De la base anterior, de la base anterior. El logaritmo de base a de la cantidad a es igual a 1. Supongamos que yo digo logaritmo 7 de base 7 es igual a 1, ¿cierto? Logaritmo 20 de base 20 es igual a 1. Logaritmo de 1 es igual a 0 porque pues, ¿a qué exponente debe elevarse una cantidad para que dé 1? Al exponente 0, ¿cierto? Dentro de las propiedades de la potenciación dice eso. Toda potencia de exponente 0 es igual a 1. Entonces, para que un logaritmo sea igual, su resultado sea 1, pues hay que elevarle al exponente 0. Muy bien, una vez que hemos recordado esas propiedades, ahora sí vamos a resolver nuestro problema. Logaritmo de 1 sobre 27 en base 3 es igual a menos 3. ¿Qué es lo que yo recomiendo para resolver estos problemas? Pues la metodología que yo recomiendo aquí es la siguiente, que pues escribamos el ejercicio para que podamos entender de qué mismo se trata. Entonces, en este caso, voy a escribir por aquí logaritmo. Yo recomiendo que escribamos en un papel, porque aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar, pero no podemos seleccionar así por así. Tenemos que saber por qué, ¿cierto? Por eso son las matemáticas, para que sean demostradas. Entonces, logaritmo de 1 sobre 27. Entonces, lo que vamos a encontrar es el logaritmo de esta fracción. ¿De 1 sobre cuánto? De 1 sobre 27. ¿En qué base? En base 3. En base 3, ¿esto es igual a cuánto? Aquí pues está indicando que esto es igual a menos 3. Que esto es igual a menos 3. Logaritmo de 1 sobre 27 en base 3 es igual a menos 3. Muy bien. Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que observar. ¿Qué es esto? Tenemos aquí el logaritmo de una fracción. ¿Y el logaritmo de una fracción a qué es igual? Pues el logaritmo de una fracción es igual, lo voy a escribir por aquí, pues es igual al logaritmo en este caso de base 3. Logaritmo de base 3 ¿de qué cantidad? Del numerador, ¿sí? Del numerador, que entonces en este caso sería pues de la cantidad 1. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo de quién, de el denominador, de la misma base, obviamente, de base 3. Y el denominador es ¿cuánto? Es 27. ¿Correcto? ¿Estamos de acuerdo allí? Eso es lo que estamos aplicando, pero tenemos que demostrar que esto es igual a menos 3. ¿Cuánto es el logaritmo de base 3
de la cantidad 1. La pregunta sería, ¿a qué exponente debe elevarse el 3 para que dé 1? Pues ese exponente es 0, porque toda potencia elevado al exponente 0 nos da 1. Entonces, logaritmo de base 3 de la cantidad 1, logaritmo de base 3 de la cantidad 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a 0 porque el 3 debe elevarse al 0 para que dé 1. Entonces, aquí vamos a escribir 0. Seguimos con el mismo procedimiento. Logaritmo de base 3 de 27. La pregunta es, ¿a qué exponente se debe elevar el 3 para que nos dé 27? Y ese exponente es 3 porque 3 elevado a la tercera es 27. Lo que significa que el logaritmo de base 3 de la cantidad 27 es igual a ¿cuánto? Es igual a menos 3. Por lo tanto, 0 menos 3 es igual a menos 3. Y pues hemos llegado al resultado que nos está dando el problema, ¿cierto? Logaritmo de 1 sobre 27 en base 3 es igual a menos 3, correcto. Aquí está el resultado, menos 3. Y entonces, mis estimados estudiantes, ¿qué propiedad hemos aplicado? Hemos aplicado la propiedad de la división, también conocida como la propiedad del cociente, que es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Por lo tanto, pues aquí confirmo que esta es la respuesta correcta. Se trata de la aplicación de la propiedad de el cociente, también pues la propiedad de la división en los logaritmos. Y pues como siempre para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de matemáticas, pues estoy seguro que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.